terminado ya, bienvenidos todos, hemos terminado ya dos cursos. El de neutrinos tuvimos un problema técnico con el doctor Juan Barranco y no se pudo volver a conectar. Entonces vamos a, digamos, darle una hora de sesión para terminarlo, porque estaban haciendo algo interesante. Y se va a terminar el próximo lunes de 6 a 7, así que no se lo pierdan. Sabemos que estamos todos en final de semestre, que es complicado estas fechas. Ya tomamos en cuenta las sugerencias para hacerlo, estos cursos el siguiente año en unas fechas diferentes. Pero pues por lo pronto esperamos que puedan asistir a los cursos que ya están ahora en curso y también para que, digamos, puedan participar los que así lo deseen con una mejor formación en los veranos científicos del 2026. Entonces, bueno, damos inicio a este curso. Muchas gracias al doctor Laotse López Lozano, también gracias a la doctora Aide Hernández y a la doctora Alba Carrillo, que van a estar aquí con ustedes para apoyarlos en preguntas y en dudas, también para hacer comentarios, por supuesto. Bienvenido, doctor Lao, y te cedo la palabra. Gracias a todos. Ni prendí la cámara, perdón. Hola, buenos días. Pues me da mucho gusto eh, pues que nos volvamos a ver aquí en esta mañana fría aquí en Hidalgo. Para esta cuarta sesión de 7. Entonces, pues bueno, hoy quisiera, antes de comenzar, hacer pues algunos comentarios que me parecen pertinentes para un poco recordar cómo está organizado este curso y cómo ha ido cambiando también, porque hemos pues avanzado a ritmos diferentes de los que a veces se planean, siempre pasa en los cursos, pero pero bueno, siendo la cuarta sesión, y justamente a la mitad de esta cuarta sesión va a ser la mitad del curso, pues quiero decir algunas de las cosas importantes que tenemos que trabajar. Acuérdense que aquí este es un curso de 7 sesiones. Ahorita, tanto la sesión 2 como la 3, esta parte 4 y poquito de las 5, mucho menos de las 5, pues la idea es tratar los aspectos teóricos, ¿no? Entonces, a veces debido al formato, a la rapidez de los cursos, pues bueno, es complicado eh, pues a profundizar mucho en lo que se está impartiendo. Entonces es muy importante que ustedes, como les decía al principio, en esta parte como más teórica, pues no olviden que el objetivo principal es que vayan familiarizándose con el lenguaje. ¿No? El lenguaje que vamos a trabajar. Entonces, bueno, pues seguiremos trabajando, estamos viendo los objetos, la parte matemática, etcétera, etcétera, pero bueno, no es suficiente lo que vamos a ver aquí para poderse decir experto en partículas. Evidentemente hace falta pues trabajar, practicar muchísimo, ¿no? Pero en la utilidad de este curso, de cómo estamos trabajando estos aspectos teóricos, pues tiene que ver con ya empezar o saber de su existencia y entonces pues cuando ustedes ya lleven un curso más formal de modelo estándar, pues entonces no sea la primera vez que se enfrentan a ese concepto. Luego, pues después de la siguiente sesión, junto con las 6 y las 7, son sesiones que están pensadas, ahora sí, para recorrer toda esta parte que decíamos al principio, hacer un recuento de toda la evidencia experimental que hay del modelo estándar, es decir, cómo fue que se llegó a la conclusión de que pues, esta teoría funcionaba así. Y entonces, pues bueno, vamos a cerrar justamente con un poco de historia, con un poco de descripción de experimentos y cómo fueron generándose pues esta descripción teórica, cómo fue que la estructura teórica del modelo estándar, pues tiene una enorme evidencia experimental. Entonces, bueno, no pierdan de vista los objetivos. Es muy importante que más allá de
del manejo muy formal de los conceptos, una de las cosas que tenemos que hacer también es pues tener como un mapa mental, ¿no? Un mapa mental de los conceptos que hay, cómo es la relación que guardan entre sí. Y eso es lo que creo que la doctora Melina ya había mencionado que iba a pedir en su curso. Yo también creo que es muy sano que ustedes vayan, pues, tomando estos conceptos, estas palabras, a veces, a veces no tienen tanto contenido en el sentido de que no sabemos todos los conceptos, pero vayan como completando este mapa mental. Lo importante es que al final de este curso ustedes ya tengan una manera de orientarse en su estudio de partículas, si es que deciden hacer. Y hay algo muy importante que quiero mencionar, pues la idea también del curso es fomentar la participación de ustedes. Entonces, sabemos que es complicado en este formato, a veces tenemos mala conexión, a veces, o simplemente, pues bueno, a veces las cosas pasan tan rápido que nuestras preguntas que se nos ocurrieron en algún momento, pues se fueron como quedando atrás y ya no vemos el momento pertinente para hacerlos. Pero bueno, lo que quiero que entiendan es que pues estas sesiones son justamente para hacer comunidad, ¿no? Una comunidad, pues si bien es virtual, con todas sus ventajas y desventajas, sí es importante, pues, tener esa comunicación. Yo espero que ustedes estén teniendo comunicación entre ustedes, discutan un poco lo que está, las cosas buenas, las cosas malas, pero sí es importante también ver a estos cursos como un espacio de encuentro de personas que tienen el interés, ¿no? En este caso de la física de partículas. Y entonces, pues bueno, mis recomendaciones para sacarle máximo provecho a todo este de curso, que a veces va un poco rápido, a veces habla de muchas cosas, como decían algunos en la retroalimentación, pues bueno, se están tratando temas que a veces, pues, se espera que ya se conozcan y a veces no se conocen, etcétera, 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 pero lo que es muy importante es que si eso sucede, pues siempre pueden preguntar. ¿Sí? Aquí la única mala pregunta es la que no se hizo. Esa es la, ma- ese es Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces es muy importante preguntar. Y por supuesto pueden interrumpir de las maneras que sean, en chat o puede ser incluso abriendo su micrófono. Creo que todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Y recuerden que el ritmo en el que vamos avanzando en este curso, pues lo ponen ustedes como asistentes, porque si se va uno interrumpiendo, si vamos incrementando la discusión, eso va a permitir pues también regular a qué tan rápido avanza esto. Recuerden, la idea no es ser exhaustivos, sino la idea es tener pues más o menos una idea completa de las cosas, de tal manera que eso se va a potenciar a través de la discusión. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación. Y bien, pues vamos, como siempre, vamos a empezar con un repaso rapidísimo de lo que hicimos en la sesión anterior, porque pues en esta vamos a retomar muchos de estos conceptos. Nos habíamos dado cuenta que era necesario introducir pues un espinor, que es básicamente un objeto matemático que es lo que nos va a ayudar a describir las partículas con spin. Habíamos visto que es un objeto que tiene cuatro componentes, que por supuesto estas cuatro componentes viven en otro espacio distinto a el espacio-tiempo, por supuesto, y que además, pues uno de los descubrimientos que tenía pues esta propiedad, una de las cosas que se descubrió, pues fue que no solo describía partículas de espín medio, sino además también las antipartículas, ¿no? Eso era muy importante. Y todo eso tenía que ver con la manera como transformaba nuestro campo a través de cuando hacemos una transformación de Lorentz, ¿no? Entonces habíamos encontrado que existen pues dos representaciones, digo, dos formas, perdón, dos formas en la que podemos escribir nuestros invariantes, usando dos campos, en este caso chips y barra. Habíamos también revisado un poquito la electrodinámica en la forma covariante, habíamos visto que era invariante de norma, y nuestro objetivo era lograr encontrar un lagrangiano, ¿sí? Que un lagrangiano
que fuera invariante de norma, ¿no? En este caso, pues aquí tenemos las dos transformaciones de norma y al final habíamos encontrado que este era el lagrangiano, que era invariante de norma, donde habíamos definido la derivada covariante eh, para que hiciera esto, y pues para que hiciera esta descripción, ¿no? De la interacción entre nuestro fermión o nuestro espinor y el bosón de norma que aparece aquí, que va a ser el fotón, ¿no? Entonces, cuando lo cuanticemos. Recuerden que toda esta teoría que encontramos, toda esta teoría es clásica, todavía no lo cuantizamos. Cuando esta, hagamos la versión cuántica de esta teoría, entonces lo que va a pasar es que vamos a encontrar lo que llamaremos las reglas de Feynman, ¿no? Entonces, esto que está en rojito, en rojo, encerrado en este cuadro, pues se fue la conclusión después de esta discusión, pero resulta que para, pues, seguir discutiendo las interacciones, pues vamos a tener que todavía analizar mucho más el espinor. Quiero que se quede claro que este lagrangiano ya describe por sí mismo toda la electrodinámica e incluso la electrodinámica cuántica. Pero sabemos que no es toda la historia, ¿verdad? Y bueno, quiero decirles que pues existen muchísimos libros muy buenos para poder entender esta parte que estamos hablando. Eh, Perdón, es que aquí, para entender esta parte, yo recomiendo justamente, bueno, aquí hay una cosa que se dijo en el chat, dice, el espinor de Dirac es un bi-espinor de Weyl. ¿Por qué? Justamente esta sesión básicamente trata de eso. Entonces, Sara, un poco de paciencia y vamos a hacer, justamente vamos a trabajar. Y bueno, déjenme aquí decirles que yo he clasificado estos textos, el que va de izquierda a derecha, pues de alguna manera en nivel. Por ejemplo, los conceptos de Peskin es muy bueno porque si ustedes saben un poquito de mecánica cuántica, pues rápidamente los introduce a los conceptos eh, de las partículas. Este que está aquí, yo considero uno de los textos pues mejores que hay para entender partículas elementales. Y este que está aquí es complementario por unos asuntos que vamos a ver sobre cómo se justamente introduce la simetría SU2 para las interacciones débiles. Yo aquí seleccioné algunas secciones que yo recomiendo leer, pero por supuesto ustedes pues, sería bueno que tomaran el libro y los leyeran completos, son muy buenos todos ellos. Ahora, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, recuerden, estamos recorriendo las simetrías del modelo estándar y estas simetrías las estamos recorriendo para que vayamos construyendo pues el lagrangiano del modelo estándar. Entonces, pues hoy vamos a ver, en realidad, espero que me dé tiempo, a ver cuáles son todos esos elementos que todavía nos hacen falta para llegar a la conclusión de que la interacción débil se debe describir a través de la simetría SU2. Y para eso vamos a también tener que recorrer algunas otras simetrías muy importantes, las simetrías discretas, que es la de carga, paridad e inversión temporal. Nuestro objetivo de hoy es, pues por supuesto, vamos justamente a definir la quiralidad en términos de lo que decía Sara, un espinor, un biespinor de Weyl, vamos a ver lo que es eso. Y además, pues vamos a ver si, espero que si nos dé tiempo, analizaremos evidencia que nos va a llevar a la nueva simetría, que no es cualquier cosa, no es solamente simetría SU, sino es SU2, sino es SU izquierda 2. Esto va a ser muy importante porque es un elemento fundamental para el modelo estándar. Entonces, pues ese es nuestro proyecto de hoy. Y bueno, pues la primera parte de esta sesión, pues haciendo la analogía marítima de que se supone que nos estamos mojando los pies en el mar, pues bueno, pues en la primera parte de esta sesión va a ser, todavía vamos a trabajar conceptos un poco abstractos. Recuerden, quien maneja el formalismo, pues a lo mejor lo vamos a reforzar. Quien no maneje el formalismo, acuérdese, el objetivo es
tratar de sacar las ideas e incluso pueden, por supuesto, en todo momento hacer preguntas, no importa si son cualitativas, si son introductorias, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener paciencia y sobre todo perseverancia y el fruto de hacer eso, pues van a ser muchos, ¿no? Bien, entonces, pues empecemos con una cosa que ya habíamos trabajado, habíamos mencionado, pero no habíamos hecho estas cosas de manera explícita. Y es el hecho de que nuestra teoría, pues, que estamos construyendo, que es el modelo estándar, por supuesto debe ser una teoría relativista. Y eso, pues, tiene unas características que se pueden trabajar. En realidad, cuando hablamos de transformaciones de Lorentz, estamos hablando de dos tipos de transformaciones, ¿no? Las rotaciones, que son, pues, básicamente caracterizadas por un ángulo, ¿sí? Y un eje de rotación. En este caso, vamos a utilizar el eje, los ejes cartesianos. Aquí estamos tomando el yésimo eje, y aquí hay un ángulo, ¿sí? Que está girando alrededor de ese eje. Entonces, cuando giramos alrededor, por ejemplo, de la yésima coordenada, o sea, es decir, no cambia esa coordenada, un ángulo, pues vamos a ver que lo que hace esta rotación es mezclar las otras coordenadas, ¿verdad? Entre sí. Entonces, estas rotaciones pues se caracterizan por una matriz. En este caso, por ejemplo, aquí les puse las tres tipos de rotaciones que tenemos porque son rotaciones sobre cada eje, ¿verdad? Y el ángulo que está, justamente usándose para mezclar las otras componentes. Entonces, por ejemplo, por supuesto, además se está escribiendo en cuatro dimensiones, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí estamos poniéndole aquí la dimensión temporal. Una rotación, por supuesto, no cambia la coordenada temporal, solamente mezcla, por ejemplo, la rotación alrededor de un eje, en este caso, pues vamos a ver del eje Z, ¿sí? Fíjense, entonces cambia pues mezcla aquí el senos y cosenos, perdón, mezcla X y Y, que está aquí está mezclando X con Y, con Z, perdón, y finalmente aquí se está mezclando Y y Z, ¿no? Entonces ahí creo que hay un problema ahí no, no está bien, todos los índices están bien, pero bueno, la idea es que observen cómo tengo estas son las formas de las transformaciones de la rotación. Y las transformaciones de Lorentz también incluyen una parte importante, que es justamente los que llamamos comúnmente los boost, que también se caracterizan por una matriz. Aquí, por supuesto, yo puse el factor beta. El beta, pues sería la relación que guarda la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia y con respecto a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema que se está moviendo a lo largo de la iésima componente, pues resulta que entonces esta transformación de Lorentz va a mezclar la componente temporal con el eje a lo largo del cual se está moviendo. Por esa razón, por ejemplo, este boost que va en la dirección 1, ¿verdad? Está mezclando, fíjense, la componente temporal con la componente espacial 1, ¿no? Entonces podría ser X, por ejemplo. Pero también podemos tener un boost en Y y un boost en Z, ¿ok? De tal manera que cuando yo hago una transformación de Lorentz, es decir, supongamos que tomamos puede ser cualquier cuadrivector, ¿verdad? Que transforme como una transformación de Lorentz. En particular, pues vamos a tomar el cuadrivector de posición. Entonces, el cuadrivector de posición, ya habíamos quedado, se puede poner como, pues aquí este tensor, o que en este caso es como una matriz, que mezcla las componentes de las coordenadas en el sistema de referencia original. Bueno, pues va a resultar que esta transformación de Lorentz que tenemos acá se va a poder escribir como un producto de todas estas matrices que están aquí, dependiendo de cómo sea esa transformación. Es decir, van a ser boost más rotaciones, ¿verdad? Y todo eso me va a formar justamente, es una manera de descomponer mi transformación de Lorentz. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque resulta que se puede demostrar que cada una de estas matrices, de forma infinitesimal, ¿sí? Se puede escribir como la exponencial del parámetro de nuestra transformación. Aquí en este caso, por ejemplo, el parámetro en una rotación es el ángulo,
¿sí? Que estamos rotando. En el caso del boost, pues bueno, es una cosa que se llama la rapidez, o sería como así en la traducción que tendríamos, ¿verdad? Multiplicado por otra matriz, que en estas matrices a estas se les llaman los generadores. Es muy importante aquí no confundir este K que puse aquí con este que está aquí. Este se refiere, esta debería ser una B, perdón, porque sería la matriz con la que estamos mezclando nuestras coordenadas temporales y espaciales, pero aquí en este caso esta K está jugando el papel de ser algo que se llama el generador de las transformaciones de Lorentz. Entonces este genera los boosts y estos generan las rotaciones. Quiero que observen que esta es una forma estándar de escribir cualquier transformación que pertenezca a un grupo de grupos que se llaman los grupos de Lie, los grupos continuos. También quiero que noten una cosa que va a ser fundamental, en la que no voy a profundizar, pero quiero que recuerden cómo este factor que está aquí, que este sería como un parámetro de las rotaciones, este es un ángulo, ¿verdad? Y este ángulo solamente va de 0 a 2π, ¿no? O sea, es decir, solamente puede dar una vuelta completa para poder transformar, bueno, para poder hacer una rotación. De tal manera que estos parámetros están restringidos. Sin embargo, la rapidez o la que tenemos acá en esta cosa, este parámetro como tal, en realidad también está restringido, pero hace que nuestro rango, ¿verdad? De valores que puede tomar, fíjense, las entradas de nuestra matriz, en realidad puede ser de 0 a infinito, es decir, es muy grande, no está restringido. A esta característica de que no haya un intervalo pequeño, se dice que entonces el grupo de transformación de Lorentz es no compacto. Por ahora no nos metamos en eso, pero eso va a tener implicaciones muy profundas más adelante. Entonces, simplemente no se les olvide, una transformación de Lorentz, pues es aquí casi como el estilo de música R&B, rotaciones más, ¿sí? Bien, entonces vamos a trabajar un poquito más este asunto de los generadores, ¿verdad? Porque una de las cosas que podemos preguntarnos es, pues, ¿qué tipo de propiedades tienen estos generadores? Las propiedades que tienen, pues, están determinadas básicamente por algo que se llaman los conmutadores, ¿verdad? De estos generadores. Es decir, fíjense, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, estos parámetros muy, muy pequeñitos, ¿verdad? Supongan que son muy pequeñitos. Entonces siempre podemos hacer una expansión en serie alrededor del cero, ¿verdad? De estos, una serie de Taylor, ¿verdad? Y escribir nuestra transformación de Lorentz, pues como la suma, aquí en este caso es como una delta de Kronecker, multiplicado por una combinación lineal de nuestros generadores, ¿verdad? Por supuesto, no se les olvide, esto son matrices, ¿no? Y entonces, cuando nosotros usamos la restricción que queremos de nuestra transformación de Lorentz, acuérdense que es la restricción, significa la transformación de Lorentz, tienen que conservar, ¿verdad? El intervalo, que quiere decir que la velocidad de la luz es constante en todos los sistemas y la distancia entre dos puntos también se conserva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso pasa, pues tiene que tener esta restricción. ¿Sí? No se preocupen mucho aquellos que no manejen el lenguaje tensorial, simplemente piensen, pues hay unas condiciones sobre las transformaciones de Lorentz, y cuando yo impongo esas condiciones, resulta que entonces los conmutadores, ¿verdad? Que es como una especie de producto en este espacio, ¿sí? Va a tener estas propiedades de aquí. Es decir, fíjense, por ejemplo, el conmutador de dos generadores de rotaciones les va a dar otra rotación, pero si hago el conmutador de una rotación con un boost, pues le va a dar un boost. Esto es interesante verlo así. Acuérdense que el conmutador básicamente les dice qué tan diferente es hacer una rotación, digo, una transformación en cierto orden. Por ejemplo, este les está diciendo que no va a ser lo mismo primero rotar alrededor del el eje J, por ejemplo, que rotar alrededor del eje Y, porque si eso, la diferencia entre hacer eso o hacer lo inverso, es decir, primero rotar
con I y luego con J, justamente esa diferencia es proporcional a otra rotación que va, ¿no? Este es un factor, es el tensor totalmente antisimétrico. Entonces, lo único que, bueno, aquellos que ya manejen estas estructuras, pues simplemente pues, la confirman. Los que no, piensen, siempre que vean esta expresión matemática, piensen, estamos hablando de rotaciones, ¿sí? Pero esto es adicional, porque las transformaciones de Lorentz no solamente tienen rotaciones, ¿verdad? También tienen, pues, boost. Cuando hacemos aquí el computador de una rotación con un boost, les da otro boost, ¿verdad? Algo proporcional al boost. Y aquí dos boosts les va a dar un generador de rotaciones. A esta cosa se le llama justamente el álgebra. ¿Sí? Quiere decir que tienen un tipo de álgebra. Ahora, resulta que ustedes pueden, de todos modos, hacer combinaciones lineales de de estos elementos, de estos generadores, y pueden elegir uno en particular. Por ejemplo, pueden elegir este JI, que sería JI más IKI, o sea, una rotación más un boost, y la diferencia. Simplemente observen, solamente tenemos cambiando el signo de aquí. Si ahora vuelven a calcular, en vez de usar las J y las K, usan JI y JI más y JI menos, va a resultar que obtienen estos conmutadores. Acuérdense, estos conmutadores que está aquí no han hecho ninguna diferencia, simplemente reescribimos estos que estaban acá, pero en esta forma. Cuando hacemos esto, fíjense algo muy interesante. Observen que todos los que tienen más, o sea, el IJ, se comporta como si fuera una rotación, pero en su propio espacio, por supuesto, en su más, con el más aquí. Y la otra resulta que también es como si fuera una rotación, pero en su otro espacio. Es decir, fíjense, este conmutador les da justamente como resultado, pues otro generador de los mismos que estuvimos haciendo la computación acá. Y aquí igual, este es J menos, J menos, este también es J menos. Es algo así como que cada quien está viviendo en su propia álgebra, ¿no? Y cuando intentamos mezclarlas entre sí, o sea, calculamos este conmutador, resulta que les da cero. Entonces resulta que esta que se llamaba el álgebra de los generadores de la transformación de Lorentz se puede escribir de esta manera. Y eso les está sugiriendo que entonces es como si el álgebra se separara en dos subálgebras que no se ven entre sí. ¿Por qué es importante? Vamos a recordar lo que hicimos una vez, la sesión, me parece, anterior. Habíamos dicho, ¿qué pasa? Que, pues, cuando nosotros queremos ver cómo funciona la transformación de Lorentz en distintos espacios. Decíamos, bueno, en el espacio-tiempo, esta imagen la pusimos la vez anterior, decimos, hacemos una transformación de Lorentz y ya dijimos, transforma a través de esta matriz. ¿Ok? Y ya dijimos, nos dimos cuenta que esta transformación se puede escribir en términos de pues expresiones con exponenciales, con generadores, y se puede poner en términos de estos dos generadores, ¿verdad? Que está aquí. Es algo así como que ahora tenemos en nuestras transformaciones de Lorentz completas, se pueden usar con estos generadores que están aquí, que ya quedamos, tienen propiedades pues separadas, ¿no? Ahora, pero nuestro objetivo es ver qué pasa cuando yo aplico una transformación de Lorentz, pero a un spinor. Recuerden, el spin vive en otro espacio. Cuando yo hago la transformación de Lorentz, habíamos quedado que entonces teníamos que construir esta matriz. Más o menos hicimos eso la sesión anterior. Y la cuestión es muy interesante, porque si ahora sabemos que esta transformación de Lorentz que está aquí se separa sus álgebras en dos transformaciones, pues entonces también debería separarse nuestra matriz en dos álgebras, ¿verdad? Entonces, esto significaría que la representación en el espacio de spin también va a heredar la misma separación que tuvimos acá, pero la va a heredar en el nuevo espacio. A eso que está ahí, pues básicamente se define que entonces va a resultar que nosotros vamos a tener una suma directa de dos subálgebras. Es decir, nuestros espinores, vamos a tener el espinor que está aquí, pues alguna parte se tiene que transformar con esta subálgebra y otra se tiene que transformar con esta. ¿Sí? Aquí les puse una cosa.
hay que ser muy importantes. Aquí no hay que confundir a estas matrices, que también son matrices, pero que cumplen la función de ser generadores, con las matrices que efectivamente representan la transformación de Lorentz. Son cosas distintas. Y ahora, si ya nos acordamos que recuerden lo que dijimos, cuando nosotros vemos esto, cuando estudiamos momento angular en mecánica cuántica, ¿sí? Quien no haya estudiado momento angular, no se preocupe, nada más piense, recuerden, les dijimos que aquí tenemos pues esto representa una rotación, ¿verdad? Son generadores de la rotación y los generadores de la rotación cumplen esta transformación. Cada vez digo esta regla de computación. Ok. Ok, aquí, bueno, hay una pregunta de Emily que dice, ¿por qué la subálgebra se separa en SU2 y no en S1 cruz, no, S1 supongo que es más SU3? Bueno, justamente por lo que acabábamos de decir hace rato. Básicamente estamos diciendo que, a ver aquí, que cuando hacemos esta, ¿sí? Los conmutadores obtenemos dos subálgebras, las dos son SU2, ¿verdad? Porque estas son justamente lo que sería como rotaciones SO3, ¿verdad? Y esas SO3 que tenemos acá, recuerden, bueno, es isomorfo a SU2, o sea, estas son rotaciones. Para que sucediera lo que dices, Emily, tendríamos que encontrar que existiera una manera de hacer unas combinaciones lineales de los generadores originales, de tal manera que uno me generara el álgebra de SU3 y SU1. O sea, es decir, que yo tuviera básicamente poder descomponer mi transformación justamente en ese tipo en esas dos partes. Ahora, es posible si hacemos una continuación analítica, pero no en la parte como, digamos, fundamental en la que estamos viendo. Y por otro lado, hay una cosa que hay que decir. Bueno, no quiero ser muy explícito en eso porque requiere mucho más tratamiento, pero sí podemos decir que en realidad, básicamente, nosotros queremos si lo podemos ver en términos de nosotros queremos esta separación. ¿Por qué queremos esta separación? Porque resulta que quiere decir que entonces podemos nosotros trabajar partículas. Recuerda que el spinor tiene spin, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, al principio lo puse, ¿verdad? Recuerden que esta cosa tenía que ver con que estábamos trabajando partículas de spin un medio, ¿verdad? Y el spin un medio pues tiene dos componentes al menos, ¿verdad? En su tercera componente de spin. Y entonces nuestras transformaciones tienden a mezclar estas dos. Esta tendría, la 1 y la 2, pues nos representaría spin un medio porque tenemos dos estados. Y la 3 y la 4 sería la antipartícula, el spin un medio también, pero de antipartícula. Si yo descompusiera mi espinor de otra manera, supongamos que es posible hacerlo, lo cual no es tan así. Entonces yo tendría que representar partículas de spin, en este caso serían de tres componentes que serían de spin 1, ¿verdad? Y este sería spin 4. Pero lo que pasaría con esto es que no transformaría, ¿sí? Como queremos que transforme para hacer nuestra teoría invariante. Entonces, la única manera de que transforme de tal manera que podamos construir una electrodinámica, pues es justamente la que estamos diciendo. ¿Ok? Espero haber contestado la pregunta. ¿Sí? Entonces, bueno, de todos modos, si hay una pregunta, pues me dicen. Ok, entonces, bueno, qué conclusión obtenemos? Bueno, obtenemos entonces que yo podría, de cierta manera, reacomodar las componentes de mi espinor de tal manera que tuvieran esas propiedades de rotación, como se rotan los espines, pero suponiendo pues que en este caso, unas componentes, que vamos a poner las que ponemos arriba, se transforman o rotan con la parte que le vamos a llamar izquierda,
que sería como, por ejemplo, esta con este grupo, ¿sí? Así se rotaría nuestro spin, perdón. Y la otra parte que está acá, entonces rotaría con el otro, ¿no? Entonces, a esta es una manera en que le llamamos, pues es una representación, ¿verdad? Es un tipo de representación que nos va a permitir entonces separar nuestro espinor, que de por sí tenía cuatro, en dos partes que serían los espinores de Bayer. Los espinores de Bayer, recuerden, serían como partículas, digo, espinores, por supuesto, en este caso son de dos componentes que transforman cada uno con cuyos generadores respetan estas subálgebras SU2 y SU2. ¿Ok? Bien. Eh, ok. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, pues básicamente dice que entonces nuestra nueva forma de describir las cosas nos permitiría decir que entonces existen dos tipos de espinores, ¿verdad? Bueno, por supuesto, todos están metidos de bies, si quieren, son bidobletes o dobletes, son dobletes porque tienen dos componentes. Es decir, podemos reacomodar nuestras componentes de tal manera que uno de ellos está en esta cosa que está aquí, nos está diciendo como la representación, nos dice que está transformando pero con el SU2 izquierdo. Es decir, ese es cuando yo aplico transformaciones o esa parte de las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Van a transformar solamente estas componentes. Y esta se va a comportar como si no transformara, como si fuera un escalar. Y en el otro caso, pues va a transformar con la otra, ¿sí? Con el SU2. Esto tiene una cuestión, bueno, una cosa muy importante, porque nos está diciendo entonces, vamos a ver más adelante lo que esto significa físicamente, que podemos encontrar espinores, pues, con ciertas propiedades de spin que se comportan diferente, ¿verdad? Entonces, no se les olvide que SU2, ¿sí? Es decir, la que teníamos acá atrás, esta es justamente uno de los grupos que nos permite, pues, hacer o describir el spin o la rotación de spin en cada espacio, ¿no? Entonces, aquí tenemos que cada uno de ellos rota de manera distinta, ¿no? Bueno, en su propio espacio de spin. Ahora, fíjense que aparte, bueno, no nos hemos metido mucho con las matrices de Dirac, pero bueno, yo puedo definir, recuerden que había cuatro matrices, y puedo definir una matriz quinta, o una gamma 5 a través de multiplicar todas las matrices de Dirac, las 0, 1, 2 y 3, multiplicarlas por I. Ustedes pueden demostrar que esta matriz multiplicada por sí misma les va a dar un 1. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que entonces nuestro espinor, que ya habíamos visto que se puede separar en dos biespinores, ¿sí? Lo puedo escribir entonces como la suma de dos espinores. Recuerden, cada uno de estos ya tiene cuatro componentes, porque este tiene dos componentes, de tal manera que este tiene cuatro componentes, pero que va a representar solo la parte izquierda. Y esta es la que va a representar la parte derecha. Entonces, cualquier espinor se va a poder escribir como la suma de estos dos espinores. De tal manera que cuando yo aplique aquí una transformación, por ejemplo, SU izquierda, pues va a trabajar sobre esta y esta la va a dejar invariante. Cuando yo aplique una transformación si derecha, va a dejar invariante este espinor y va a transformar este que está aquí. ¿Sí? Esa sería la cuestión. Ahora, ¿cómo encuentro la forma de estos espinores izquierdos y derechos a partir del original? Pues bueno, existen unos operadores que son básicamente lo que se llaman los proyectores, ¿sí? Vamos a ver porque tiene esas propiedades, de tal manera que este operador aplicado sobre el espinor original, fíjense que tiene esta forma, un medio de 1 menos gamma 5, que es esta gamma 5, es esta matriz que tenemos acá, ¿sí? Nos va a generar ese espinor. Si yo escribo, bueno, si yo además defino un proyector R, pues vamos a tener justamente cuando aplicamos acá, nos va a dar el espinor derecho. ¿Ok? Es fácil ver, fíjense, que cuando ustedes suman esto con esto, fíjense la parte que tiene gamma 5 se va y entonces pues van a recuperar esta expresión de aquí arriba. ¿Por qué tiene proyectores?
¿Por qué se llaman proyectores? Bueno, pues porque tienen todas las características. De hecho, es muy fácil demostrar que si este gamma 5 al cuadrado les da 1, cuando aplican dos veces el proyector derecho, les va a dar el mismo proyector derecho. Cuando aplican dos veces el izquierdo, es el izquierdo, etcétera. Y bueno, aquí están varias propiedades que bueno, yo aquí se los puse. Es un ejercicio. Vamos a hacerlo un poquito más adelante, ¿sí? Bien, hasta aquí hay preguntas. Si no hay preguntas, también agradecería pues un pulgar arriba para decir todo bien. Si nomás para saber que están ahí todavía. Muy bien, muchas gracias. Ok, gracias, Manuel, Carla. Ok, muy bien, ya tenemos por lo menos 5. Bueno, ahora lo que haremos es pensar cuál es el significado físico de esto, ¿sí? Y para eso, pues tenemos que definir algo que se llama esencialmente quiralidad, ¿sí? Básicamente, cuando estamos separando en estas dos partes a nuestro espinor para construir con el espinor completo, pues vamos a darnos cuenta que tiene que ver con el spin, con cómo transforma el spin. Y como también es muy importante, vamos a introducir el otro concepto, que es el concepto de helicidad, ¿sí? El concepto de helicidad es muy sencillo. Fíjense, imagínense, aquí tengo mi espinor. Bueno, este circulito representa mi espinor. Por supuesto, tiene un spin orientado pues, en cualquier dirección, ¿verdad? La helicidad va a definirse como la componente a lo largo del momento de la partícula, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí vamos a poner este H, que pues esencialmente es una cantidad escalar, pues es el producto punto. Y observen una cosa interesante, cuando el espinor, cuando el ángulo que forman entre sí el momento y el spin, ¿sí? Pues es menor que pi medios, pues entonces este producto pues, es positivo, ¿ah? Porque va como el coseno del ángulo. Ok, ahora observen que esto, por supuesto, cualquier vector y también el momento, perdón, el momento depende desde dónde lo estemos midiendo. La pregunta es, ¿qué pasa si yo lo mido desde un sistema, pues, que se está moviendo con respecto a quien esté oprimado, con respecto a este O? El momento va a cambiar. Es más, agarro un sistema tal que se esté moviendo a tal velocidad que en realidad no vea la partícula que se esté moviendo de izquierda a derecha, sino que vea que se está moviendo de derecha a izquierda, como en este caso, ¿verdad? Este sería el momento primado que está viéndose desde este sistema. Cuando eso pasa, pues observen cómo entonces la quiralidad pues cambia de signo, ¿sí? Porque el spin, recuerden, es un vector que tiene propiedades distintas de transformación, que vamos a ver más adelante. Entonces, resulta que es posible encontrar un sistema siempre donde la helicidad cambie, ¿sí? Entonces, la helicidad es una cosa que, pues de cierta manera, depende del sistema de referencia. Sí, aquí tenemos una definición propia de la helicidad. Bueno, hay algunas definiciones donde además también se divide entre la norma del spin, ¿verdad? En este caso vamos a dejarlo así, simplemente proporcional. Y observen que yo puedo de alguna manera convertirlo en un operador, porque recuerden, estos pueden ser operadores cuánticos, aplicarlos sobre un espinor y sacar el eigenvalor que me daría pues esencialmente la helicidad. Oh, entonces, la helicidad es una magnitud que depende del sistema. Pero ojo, ¿qué pasa con la quiralidad? ¿Qué quiere decir? La propiedad de que el espinor sea izquierdo o derecho. Esa dijimos que proviene de cómo transforma nuestro espinor. Es decir, no depende del sistema, sino solo cómo transforma. De tal manera que si yo hago lo mismo y en vez de pensar que tengo el espinor, pues cuando yo veo la quiralidad de un espinor en un sistema, y luego hago una transformación de Lorentz, aunque se invierte el momento, el espinor va a seguir siendo izquierdo o derecho, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Bueno, es que es muy importante decir que
podríamos pensar que están relacionadas estas dos cantidades. ¿Por qué? Porque la helicidad y la quiralidad coinciden cuando efectivamente el espinor, fíjense, está dirigido ya sea en la misma dirección que el momento o en sentido contrario, pero solo en este caso coinciden, ¿sí? Y entonces la quiralidad, pues es solo en este caso, es igual a la helicidad. Entonces podemos decir que cuando el spin está dirigido en la misma dirección que el momento, pues decimos que entonces el espinor es derecho, y cuando están en sentido contrario, son antiparalelos, se dice que es un espinor izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que bueno, pues cuando aquí yo tengo, fíjense acá, un espinor, le aplico el operador de proyector. Entonces, lo que va a pasar es que me va a generar, fíjense, un espinor donde solamente contribuye, donde solamente está presente la parte izquierda. Y entonces, y lo mismo pasa con el derecho, donde solo aparece la parte derecha. Por supuesto, se puede encontrar explícitamente usando las matrices de Dirac, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué significa? Que, pues sí, ya habíamos construido un lagrangiano para psi y bueno, con eso habíamos encontrado la electrodinámica. Pero también podríamos ahora tratar, como ya sabemos que están separadas estas dos tipos de espinores, entonces ahora podríamos tratar de escribir más bien dos lagrangianos, ¿verdad? Uno correspondiente a los espinores derechos y otro a los izquierdos. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿cómo se hace? Pues es bastante sencillo. Aquí también hay otro ejercicio que les voy a dejar, que sería bueno que lo hicieran. Simplemente, primero, pues nos basamos en las reglas de autoconmutación, en particular la anticonmutación. Recuerden que la diferencia entre un conmutador y un anticonmutador, pues es un signo ahí. Pues bueno, pues tiene que ser cero. Y entonces, fíjense aquí, yo puedo tratar de, pues, encontrar, recuerden que lo que transforma a través de la matriz S es el barra, ¿sí? Entonces aquí yo puedo encontrar cómo transforman o cómo escribir, por ejemplo, también mis espinores quirales, ¿sí? Con barra, en términos de el espinor barra original, ¿verdad? Aquí está escrito, esto es muy sencillo. De tal manera que ahora, pues en vez de escribir, como habíamos escrito aquí mi espinor, en vez de escribir un lagrangiano para este espinor, lo voy a sustituir por los espinores izquierdos y derechos, ¿verdad? Y entonces, en el lagrangiano que habíamos encontrado de la electrodinámica, sustituimos estos dos, y cuando sustituimos estos dos, pues encontramos que tenemos ahora tres términos. Una cosa muy interesante. Aquí ya se han usado las propiedades de los proyectores. Fíjense, obtenemos que efectivamente el izquierdo y el derecho tienen la misma forma. Aquí era algo que esperábamos, ¿ver? Y además, no se les olvide que aquí adentro está, fíjense, que está en la forma como interactúa con el campo electromagnético, ¿verdad? A través de los cuadripotenciales. Pero, ojo, cuando hacemos el término de masa, fíjense cómo no es posible construir términos de masa solamente con fermiones izquierdos, sino necesariamente el término de masa los mezcla, ¿verdad? Esta es una cosa, un ejercicio muy sencillo que se puede hacer. Resulta que esto nos va a causar, pues, problemas más adelante, pero bueno, observen cómo los términos de masa simplemente mezclan quiralidad. Véanlo así, como que la masa la presencia de masa hace que haya pues una cosa que se va a llevar una violación de la quiralidad en este caso. Entonces, bueno, para conseguir esta expresión, pues se usó lagrangiano. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Pues fíjense, la forma de la interacción acá y la forma de la interacción acá, pues quiere decir, son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que en realidad nuestra interacción electromagnética no distingue entre fermiones derechos e izquierdos. Es decir, da igual. Aquí es donde nos preguntamos si solo entonces estuviéramos trabajando con pura electrodinámica, pues decimos, pues no importa, entonces ¿para qué los separamos si a final de cuentas se ven igual los dos? En realidad es que existe otra interacción que sí los va a distinguir, que es justamente, bueno, spoiler, es
la interacción débil. Pero eso lo veremos más adelante. Bien, ahora hay una cosa importante que hacer, que son lo que llamaríamos las simetrías discretas, que esto nos va a agregar otros elementos muy interesantes. Pero antes de entrar a esto, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Si es todo bien, les pido otra vez sus pulgares, por favor. Muchas gracias. Gracias, Emily. Muy bien, gracias, Ana Fernanda. Ok, entonces, hasta aquí hemos explorado entonces la simetría de Lorentz y vimos que eso nos puede dividir en dos nuestros espinores, ¿verdad? Pero existen otro tipo de simetrías que también son simetrías de Lorentz. Bueno, no son simetrías de Lorentz, son simetrías que respetan las mismas propiedades de Lorentz, pero donde, bueno, aquí si sacamos un determinante, pues va a ser no uno, sino menos uno. No nos metamos en eso, simplemente pensemos, hay otro tipo de simetrías, ¿verdad? Y una de esas simetrías que va a ser fundamental para la discusión en la interacción débil es la famosa transformación de paridad. ¿Qué es eso? Bueno, imagínense ustedes que están viendo un fenómeno y ponen un espejo grande. Si alguien tiene un espejo allí, voltea a ver el espejo y pregúntese si lo que ve en el espejo tiene las mismas leyes de la física que lo que no está en el espejo. Entonces, quiere decir que nos tenemos que preguntar si podríamos distinguir una imagen en el espejo de la realidad. Esta es una discusión muy interesante. Les remito al libro de Branco, el de CP Violation. Tiene una introducción muy bonita sobre eso. Se los recomiendo. Pero bueno, básicamente la transformación de paridad dice lo que hace la transformación de paridad. Aquí lo pueden ver. Lo vamos a representar por esta P con un gorro. Es cambiar la dirección de las coordenadas espaciales, solo las espaciales. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjense, bueno, si ponen un espejo, ¿sí? Fíjense acá, aquí está el espejo, pues como estos, tanto Z como X son paralelos al espejo, pues su imagen va a ser la misma. Lo único que va a cambiar es la dirección de Y, que es la que es perpendicular al espejo. Y luego, si aparte ustedes, después de hacer esta reflexión, hacen una rotación, obtendrían este sistema que está aquí, que es en el que cual se puede ver que se invirtieron eh, todos los ejes, ¿verdad? A esta transformación de reflexión de un eje con una rotación se le llama justamente la transformación de paridad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos eso, por ejemplo, con un cuadrivector? Fíjense, cuando hacemos un cuadrivector que está en general, tiene una componente temporal y una componente espacial, pues resulta que cuando hacemos la transformación de paridad, fíjense, cambia de signo, ¿verdad? La componente espacial solamente. Y acuérdense que cuando cambiábamos de signo, la componente espacial, entonces lo que pasaba es que pasaba de ser un cuadrivector contravariante a convertirse en un covariante. Entonces, de cierta manera, nos transforma, en este caso, a nuestro cuadrivector de posición de un covariante a un contravariante. Y en el caso, por ejemplo, de la derivada, ¿verdad? La derivada teníamos que, esta era al revés, con un índice arriba, la parte espacial era menos el gradiente. Cuando hago yo la transformación, pues el gradiente, que por supuesto son derivadas espaciales, se transforma y se vuelve positivo. Y entonces obtenemos básicamente que solamente la transformación de paridad baja el índice. ¿Sí? Este es un ejemplo. En realidad podemos hacer muchos. Aquí en esta tablita que viene de ahí del libro de Branco, fíjense, les dice cómo transforman cada una de los distintos cuadrivectores y además del tensor de campo electromagnético. En realidad es un tensor un poco más general, también va a cumplirse, aunque no sea el electromagnético. Y observen, aquí está la posición de falsa de un contravariante, un covariante, la derivada, pues solo baja el índice, y aquí el momento hace lo mismo, porque también pues es un cuadrivector. Fíjense
en este caso, el cuadripotencial, que después se va a convertir en el fotón cuando cuanticemos el campo, fíjense, también cambia. Y básicamente, fíjense cómo todos lo único que hace es como bajar los índices. Como ejercicio sencillito, fíjense, ¿qué pasaría entonces con nuestro lagrangiano? ¿Se acuerdan de este lagrangiano que es el de los campos? ¿Qué pasaría si yo le aplico a esto una transformación de paridad? Pues como lo único que hace es bajarte o subirte los índices, pues ¿qué pasa? Si yo le hago la transformación aquí, este se sube, pero este baja y este baja, de tal manera que obtenemos el mismo lagrangiano, ¿verdad? Entonces fíjense cómo los campos electromagnéticos son invariantes ante una transformación de paridad, ¿sí? Nos podemos preguntar por algunas otras. Por ejemplo, el momento angular. El momento angular, que bueno, clásico, que es R cruz P, ¿verdad? Fíjense qué pasa si yo hago una transformación de paridad. Pues bueno, tendría yo que invertir R espacialmente y también invertir P, ¿verdad? Pero cuando hago menos por menos, pues me da R cruz P y resulta que me da el mismo momento angular. ¿Qué quiere decir? Que el momento angular es una cantidad que no cambia cuando hago una transformación de paridad. Pero este se pone más interesante porque el spin, por ejemplo, el spin es un momento angular, ¿sí? Y este momento angular, pues básicamente, bueno, es una cosa intrínseco, ¿verdad? Se comporta como un momento angular, tiene la misma álgebra, y entonces por lo tanto tendría que ser invariante. Yo les haría una pregunta. ¿Qué pasa con la helicidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Cambia o no cambia? A ver, hagamos una encuesta rapidísima. Los que crean que cambia, más bien, los que crean que no cambia, pongan un pulgar arriba. Entonces, no hay nadie que crea que no cambia. Entonces, sí cambia, ¿ok? Ya tenemos a alguien que piensa que no cambia. Bueno, veamos. Dijimos que la helicidad era el producto punto del spin con el momento, ¿verdad? Bueno, aquí esta cosa, pues no va a pasar nada. Ahora, dijimos que al hacer transformación de paridad, pues ese no cambia, ¿verdad? Pero el momento sí cambia de dirección. Entonces esta cosa va a tener un signo al hacer la transformación, debido a que cambia el signo del momento. Este, como es el valor absoluto, bueno, perdón, la norma, pues entonces tampoco va a cambiar. Entonces resulta que la helicidad sí cambia y cambia por un menos, ¿verdad? Al hacer transformación de paridad. Entonces, efectivamente, no cambia. Espero que haya quedado claro. Entonces, hay una cosa que podemos hacer. La pregunta es, si ya tenemos todo esto, ¿podríamos nosotros demostrar si toda la electrodinámica cambia? Y bueno, yo aquí también hay un nuevo ejercicio que vamos a hacer después. Todos estos ejercicios, pues espero que los puedan hacer más adelante para demostrar si eso cambia. Pero para poder hacer esto, pues necesito saber cómo cambian nuestros espinores cuando hago una transformación de paridad. No se les olvide que nuestros espinores en realidad son operadores, ¿verdad? Recuerden que los espinores representan las partículas que van a aplicarse sobre estados y nos van a generar estados con esas partículas o los van a aniquilar, etcétera, etcétera. Estos son operadores. Por eso, cuando hablamos de transformar un operador, pues tenemos que hacerlo a partir de esta forma, ¿no? De esta forma que nos va a permitir representar la transformación de paridad de nuestro espinor. Eh, Vamos a, después, con unos argumentos que vamos a ver después, pues bueno, esta es la forma como transforma nuestro espinor ante paridad. Quiero que observen que no solamente cambia el signo, fíjense, de la parte espacial, sino además también la paridad hace que a través de esta matriz cambien las componentes mismas de nuestro espinor. Se mezclan, de hecho. Y aquí además
bueno, digo, sí, se mezclan. Y aquí además aparece una fase. Y aquí está también para el barra. Si ustedes metieran esta transformación, estas que están acá, aquí arriba, la pregunta es, ¿será invariante? Esta ya la hicimos, ¿verdad? Ya dijimos que la parte esta de los campos, si es invariante, la pregunta es si todas estas son invariantes usando esta tablita, y esa es un ejercicio que les dejo a ustedes. Bien, creo que es pertinente, llevamos más o menos una hora, vamos a hacer una ligera pausa, ¿les parece? De 5 minutos, como nos han pedido, para, igual de todos modos, en este momento no vamos a avanzar, pero si tienen alguna pregunta, pues podemos aprovechar para contestarlas, también. Entonces, pero como sea, si no hay preguntas, de todos modos, pararemos 5 minutos. O sea, son 10:11. Regresamos 10:16. Y regresamos a la foto, ¿no? Por favor. Ya la foto. Claro, claro que sí. O si quieres la foto De una antes, vez, como si sea. pueden de una vez, mejor. Bueno, pues de una vez la foto. ¿Ok? ¿Pueden prender todas sus cámaras, por favor? ¿Cómo están? Fascinados aquí con las pláticas del doctor, ¿verdad? Recuerden que la próxima semana iniciamos nuevos cursos. Patti, ¿puedes poner tu cámara? Enrique y Adrián, ¿pueden poner cámara? Michelle, qué bonita foto. Astrid y Emily, ¿pueden poner cámara? Qué gusto verlas. Qué gusto saber que existen y no son una inteligencia artificial ahí, un robot. Ok, Adrián, no te apures, no te apures. Emily, Andrea, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, doctora. Lo que pasa es que mi cámara no funciona muy bien y el internet me saca. Ay, Disculpe. no, ok, no, no te apures, no te apures. Ok, ya estamos todos los que estamos. Aparecerá el nombre, gracias, Sara. Ah, falta la mía, ¿verdad? Miren, yo estoy aquí. Ahora sí. Hola, hola. Voy a sacar foto. ¿Listos? Digan todos SU2 o la carga electrodébil. A ver, ¿listos? Una, dos, tres. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias a todos. Ahora sí pueden ir a refrescarse un Muchas poquito. gracias. Sí, claro. Gracias. Y de todos modos, si hay alguien que no se vaya y que aún así te haga preguntas, por supuesto las puede hacer. Puede ser incluso de todo lo anterior, ¿eh? O sea, algo que no hayan, Salí con los ojos cerrados. todavía revisado bien, etcétera, etcétera. Yo tengo una pregunta, doctor Lao. Dime. Este, ¿Alguna vez, bueno, es que yo sí había escuchado el concepto de licidad, digamos, en mi facultad, pero hablando con otras de alguna otra universidad, ellos usaban un concepto diferente, que ahorita no recuerdo el nombre, pero en lugar de licidad tenían otro nombre. Y pues ellos me decían que nunca habían escuchado el concepto de licidad. Y ahorita con Viralidad. usted, creo que sí, Ujú. creo que Viralidad. usaban ese concepto en lugar. Y hasta cierto punto yo pensaba que estaba loca porque solo lo había escuchado en mi facultad hasta que ahorita lo explicó usted. Porque otras personas sí me habían dicho como de que no, eso no existe. Y yo, ¿cómo no? Entonces, como que sí siento que de lo que usted explicó sí son dos cosas muy diferentes. Entonces no entiendo por qué luego los confunden o por qué creen que una cosa es la otra. O sea, la helicidad y la quiralidad, o solo hablamos de la helicidad. No, helicidad y quiralidad. ¿Dónde estás? Ajá. Es que sí son cosas diferentes, solamente que coinciden cuando en un casos muy particulares y en un sistema muy particular. Entonces, la quiralidad es una propiedad intrínseca de la partícula, es algo que no puedes cambiar, no importa si haces una transformación de Lorentz o desde donde le estés viendo, siempre es una propiedad intrínseca, la quiralidad. Ahora, la helicidad
Lo que pasa es que depende del sistema, ¿no? Porque recuerda, es la proyección o es la componente del spin a la dirección del momento. Y eso pues depende de dónde estés midiendo el momento. Entonces, la helicidad, sí, hay un lugar donde se usa, que en física también, que es, por ejemplo, cuando tú, de hecho, vamos a ver una cosa así similar, por ejemplo, cuando tú metes una corriente eléctrica en un solenoide. ¿Sí? Entonces, los electrones pues empiezan a hacer un movimiento pues, de hélice. Y entonces tú puedes definir justamente a partir de su momento angular la manera como se está moviendo, o sea, del radio de curvatura, etcétera, etcétera. Y sí hay una propiedad que sí tiene que ver con eso también, con un poco lo que estamos viendo, que sería como su momento angular, donde pues puedes hablar de helicidad. Entonces, bueno, no sé exactamente cuál es el término que te dijeron, pero no, o sea, en física existen los dos, o sea, son dos conceptos que coinciden solo en una circunstancia muy particular, pero la quiralidad es el que, eso es intrínseco a los espinones. No sé si contesté tu Sí, pregunta me queda más claro. o no, Gracias, doctor. Gracias. ¿ok? Sí, de hecho lo usan mucho los químicos, por ejemplo, el concepto de quiralidad, porque en el mismo ADN, el ADN, que es una molécula que se enrolla en una dirección y no en otra, entonces eso pues tiene una quiralidad específica. De hecho, sí, yo te recomiendo mucho que leas el capítulo es el primer capítulo, el capítulo de CP Violation de Branco, donde discute bastante esto, ¿no? Entonces también, por ejemplo, bueno, la verdad no tengo aquí a la mano el dato, pero, por ejemplo, sabemos que hay sustancias que son benéficas para el cuerpo y con cierta quiralidad, y si tuvieran la contraria, pues se vuelven venenos, etcétera, etcétera. Hay muchos videos en YouTube muy interesantes explicando eso, en química, ¿sí? Entonces sí se usa distinto, e incluso a lo mejor podrían estar relacionados. O sea, bueno, sí están relacionados, pero no entendemos todavía muy bien cómo. Eso sí. Sí, está muy interesante. Lo voy a buscar por lo que acaba de decir de química. Bueno, nosotros no vemos Sí, materias de química, pero sí me llama mucho la atención lo que acaba de decir de que pueden ser un veneno, pueden ser algo bueno, ¿no? Lo voy a buscar, doctor. Gracias. sí, 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 es muy interesante. Y además tiene consecuencias sobre el universo impresionantes. Entonces es lo que hizo que haya, bueno, eso junto con otra cosa, que es la conjugación de carga, pues lo que hace que haya más materia que antimateria. O sea, y eso tampoco se entiende, ¿no? En fin, sí, sí, claro. Ok. Son 10:18, no sé si ya pasaron 5 minutos, sí, ¿verdad? Sí, eran creo que 10, 11, ¿no? Ok. Entonces, pues continuamos. Vamos a compartir. Confírmeme si ven ahora ya mi presentación. Sí se ve. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Hay otra de esas simetrías interesantes que llama la simetría de interacción, de inversión temporal. Es decir, ¿qué pasa si en lugar de hacer lo que estábamos haciendo, lo que invertimos no es la parte, la coordenada espacial, sino la parte, la coordenada temporal? Aquí les puse algunos casos, por ejemplo, fíjense, puse en este caso lo que cambiaría de signo en este cuadrivector, pues sería el menos, ¿verdad? Y si yo factorizo el menos, pues voy a obtener menos. Y otra vez va a ser como convertir un contravariante en un covariante, pero con un signo menos además, ¿no? Entonces ese sería el resultado de hacer una transformación de inversión temporal. Lo mismo pasaría con
la derivada y el momento. Este es muy interesante. Híjole, aquí, espérenme, aquí está mal. No, ignoren esto, porque este no es. Este, porque aquí lo que tendría que haber cambiado de signo, pues sería la parte, bueno, más bien, vamos a poner así. No, este está bien, perdón, yo estoy confundido. Acuérdense que la primera componente es la componente de energía, ¿verdad? En un cuadrivector de momento. La componente de abajo es la de momento. La de momento, pues intuitivamente sabemos que tiene que ver con una variación temporal, ¿verdad? Es proporcional a la variación temporal de la posición, ¿no? Entonces, como es aquí debe haber estar implicada la componente del tiempo, pues al cambiarla, pues también va a cambiar la parte, pues en este caso el momento, ¿verdad? Del signo. Si ahora nos fijamos, pues pueden observar que entonces yo tengo que, al cambiar las componentes espaciales, pues pasó de ser un cuadrivector contravariante a ser un covariante, y entonces por eso simplemente baja el signo. Este es correcto, perdón, me había confundido ahí. ¿Qué pasa con el momento angular? Por ejemplo, el momento angular, pues aquí ya quedamos que esta no va a cambiar la posición, lo que va a cambiar es el momento. Si cambia de signo, fíjense, cuando hago inversión temporal, ahora sí, el momento angular que antes cambiaba de signo, pues ahora, digo que antes se quedaba invariante, ahora sí cambia con esta transformación, ¿no? Y por lo tanto, también con el spin, ¿verdad? Entonces aquí otra vez está en esta posición, ya está completo, aparece cómo se comporta cada uno de los cantidades, por ejemplo, la posición, la derivada, el momento, el cuadripotencial y el tensor de campo electromagnético ante estas dos transformaciones, paridad e inversión temporal. Y nos volvemos a preguntar qué pasa con la electrodinámica cuando hago estas transformaciones. Bueno, eso, hay una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque sabemos que aquí tenemos la transformación, la vamos a analizar. Fíjense, tengo el spin, aquí ahora sí ya puse un spin dirigido en la misma dirección que el momento, ¿verdad? Entonces, de alguna manera sería, podemos pensar que es un fermión derecho, ¿verdad? Y hacemos la transformación de inversión temporal. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, el spin cambia de dirección, pero también el momento, ¿verdad? Por lo tanto, pues bueno, aquí cambió de dirección y como los dos cambiaron, ¿sí? Del momento, el momento y el spin, pues básicamente, fíjense, se mantuvo derecho, ¿verdad? Es decir, de todos modos el spin siguió orientado en la misma dirección que el momento. Si fuera el izquierdo, pues tenemos lo mismo. Aunque se invierte el spin y el momento, ¿sí? De todos modos, sigue conservándose la dirección relativa entre el spinor, digo, el spin y el momento, ¿verdad? Entonces, la inversión temporal como que no cambia esa parte. Entonces, ¿qué pasaría en un spinor? No se acuerde, no se les olvide que el spinor pues tiene más o menos esta estructura y que podemos agrupar las primeras dos componentes para la de partícula y este es para la de antipartícula. Si el spinor tiene que cambiar de dirección, como vemos acá, ¿sí? Entonces, de cierta manera, pues estas dos tendrían que invertirse, ¿verdad? Pero además también no solo invertirse, sino además también tratar de conservar todas las demás propiedades sobre el momento, ¿verdad? Que también no solo se invierte este orden, sino además acuérdense que como esto depende del momento también, pues también debería haber alguna propiedad ahí. Y entonces también, si invertimos el spin, de la partícula, también tendríamos que hacer de la antipartícula, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar una transformación sobre mi spinor de tal manera que manipulara más o menos de esta manera. Estas flechitas significan qué es lo que cambiaría con respecto a qué. Esta transformación tiene varias propiedades interesantes, es una cosa que se llama antiunitaria, no voy a hablar de sus detalles por ahora, pero solamente piensen, manipula de esta manera nuestras componentes de spin. Y aquí está, simplemente como se hace, por ejemplo, pues vemos, esta es la transformación. Fíjense cómo la transformación tiene que ver con hacer el producto de menos gamma 1, gamma 3. Acuérdense que estas son matrices, lo único que va a pasar es que estas también son matrices aplicados sobre nuestro spin-off, ¿verdad? Y así sería como transforma el barra. Rápidamente, miren acá abajo, aquí observen, si yo hago una representación, en una de las representaciones de las matrices de Dirac, Pauli, se llama, de Dirac,
Resulta que la matriz de gamma 1 por gamma 3 tiene esta forma. Fíjense cómo es como diagonal por bloques. Y el bloque, fíjense, esta matriz que está acá, que es 1 y menos 1 en los dos diagonales, lo que hace, cuando tengo 1 y 1, pues invierte el orden de phi 1 y phi 2, pero además multiplica por un menos 1, ¿verdad? A la segunda componente. Esto es lo que me va a hacer que, pues efectivamente tenga estas propiedades de invariancia. Lo mismo le hace a la parte de la antipartícula. ¿Sí? Entonces, pues efectivamente observamos que estas matrices, a cada una de ellas, a la partícula y a la antipartícula, les está invirtiendo el spin, y es importante este signo porque pues, nos conserva las propiedades de invariancia además. Entonces, aquí les puse algunas estructuras que aparecen en el lagrangiano. Fíjense, aquí hasta abajo, este es el lagrangiano, que de abajo es el de la electrodinámica, y queremos ver si es invariante. Esto, por supuesto, puede sonar complicado, pero simplemente acuérdense, el ejercicio es muy sencillo, pues cada vez que hagan una transformación a cada uno de los términos, usen estas propiedades que están aquí arriba, sustituyendo lo de la derecha por lo de la izquierda, y entonces, pues ahí manipular el álgebra de las matrices de Dirac para llegar a una conclusión. La pregunta que yo les haría sería, ¿ustedes qué creen? ¿Se conserva o no se conserva la forma dentro del lagrangiano ante transformaciones de inversión temporal? Bueno, hacemos otra vez encuesta. Quien crea que sí, que ponga un pulgar, quien crea que no. Y desgraciadamente los voy a dejar con la duda porque en este momento no vamos a hacer el ejercicio, pero sí me gustaría mucho que a lo largo de la semana ustedes pudieran llegar a una conclusión, ¿no? Ok, bueno. Ok, ahora, la última que vamos a ver hoy, simetría. Ya hice el spoiler, dije simetría, pero no es tan simétrico, no es una simetría, es una transformación. Es la de conjugación de carga. ¿Qué significa la conjugación de carga? Pues es una última transformación donde, por ejemplo, si yo tengo aquí, estoy representando un spinor, por supuesto, recuerden que el spin no es un giro, pero bueno, vamos a representarlo así. Supongan que este es un spinor que tiene un cierto spin S, con una carga Q, pero positiva, este es mi spinor. ¿Qué pasa si ahora yo hago la transformación de conjugación de carga? Que lo que significa es que la carga, ¿sí? Cambia de signo. Es decir, ahora tengo justamente, en vez de tener, por ejemplo, un electrón, tendría yo un positrón. Recuerden que el positrón tiene una carga negativa, digo positiva, perdón. Pues más bien sería al revés, ¿no? Supongan que tengo un positrón. Bueno, depende del valor de Q, ¿no? Si Q es negativo, pues eso. Pero bueno, supongan que tengo un positrón, entonces se generaría un electrón. Y entonces uno diría, bueno, pues tengo el espinor asociado al positrón y obtendría el espinor asociado al electrón. Y nos preguntaríamos, ¿qué pasa con la electrodinámica cuando yo hago esta inversión? Una cosa muy sencilla, por supuesto esto tiene unas implicaciones mucho más grandes, pero vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible, que es, fíjense aquí arriba, este es, otra vez, mi lagrangiano de la electrodinámica. ¿Qué pasaría si yo hago el cambio de tener una carga positiva por una negativa, ¿verdad? Pues bueno, en general, pues fíjense, como esta es la parte cinética, la masa sería la misma, entonces, pues los campos con los que te interaccionan, pensamos, son los mismos, y lo único que cambiaría tendría que ser esto, ¿verdad? Porque la carga que tengo acá, en vez de ser positiva, se convertiría en negativa. Es decir, fíjense, si yo calculo las ecuaciones de Euler-Lagrange, de este lagrangiano, y después voy a obtener las que están abajo, que no es otra cosa que más que la ecuación de Dirac más este término de interacción con el campo electromagnético, ¿verdad? Si yo hiciera entonces el cambio de conjugación de carga, pues yo esperaría que más bien entonces este que es un menos se convertiría en un más, ¿verdad? Es decir, necesito que el objeto que me quede después de hacer la conjugación de carga, pues repite esta ecuación, ¿no? La única diferencia es la de arriba y la de abajo, pues es
el signo, ¿verdad? De la carga. Nos preguntamos, ¿qué objeto, así que está aquí, sí se obedece esta ecuación teniendo como condición que sin haber cambiado la carga, obedezca la de arriba? También hay varias representaciones como lo podemos hacer, puede ser con esta, puede ser con esta. Si ustedes sustituyen esta expresión que está acá en la ecuación con el signo positivo y usan como condición la ecuación de arriba, resulta que esto les va a llevar a una identidad cero. Es decir, van a demostrar que efectivamente esta expresión, o esta también, es una solución de esta ecuación. Por lo tanto, pues que llegamos a la conclusión de que entonces, bueno, aquí está el spoiler, bueno, que esta expresión de acá, en una representación, o esta, cualquiera de las dos, es justamente la transformación de conjugación de carga sobre mi espinor. Fíjense que es bastante curiosa, porque primero tenemos que conjugar, ¿verdad? A nuestro espinor y luego multiplicarlo por esta matriz y por menos i. Aquí en este caso solamente hay que hacerlo a partir del barra transpuesta y multiplicar por esta. Entonces, hay varias formas de escribirlo. Lo único que tenemos que decir es que efectivamente respondería a estas ecuaciones y por lo tanto, pues obedece, esta sería nuestra transformación de conjugación de carga. Aquí les dejo como pregunta, si así es como transforma nuestro spin-off, si sé cómo, o sea, es decir, el conjugado de carga, ¿cómo transformaría el conjugado de carga, pero con barra? Este es otro ejercicio que sería bueno intentar. Ahora, nada más hacer un comentario acá rapidísimo. Recuerden que cuando yo hago esto, pues básicamente lo que estoy diciendo es que la materia se convierte en antimateria. ¿Por qué? Porque de cierta manera, por ejemplo, dijimos que un positrón, al hacer la conjugación de carga, obtenemos un electrón, que es su conjugado, es decir, el positrón es el anti, se puede ver como el antielectrón. Entonces, recuerden que yo voy a obtener, supongamos que nos fijamos aquí en el átomo de hidrógeno, sabemos que los protones, que están formados de 3 quarks, 2 up y 2 down, pues al final la suma de todas las cargas les da la carga de un electrón, aquí tendríamos un electrón. ¿Qué pasa si hacemos el conjugado de carga? Pues bueno, resulta que tendríamos que invertir las cargas del quark U y las del quark de barra, ¿verdad? De tal manera que lo que pasaría al invertir las cargas nos daría nos daría un antiprotón, ¿verdad? Porque la suma de todo esto nos da justamente un -1, ¿verdad? Y el electrón, en vez de tener un electrón como lo teníamos acá, ahora lo que vamos a tener aquí es un positrón. Entonces, pues el átomo de hidrógeno sería antihidrógeno. Ahora, la pregunta es, esa pregunta se la digo. Recuerden que a partir de protones, neutrones y electrones podamos formar la tabla periódica de todos los elementos. ¿Ustedes creen que podamos formar la tabla periódica de todos los, llamémosle, antielementos? Así como tenemos un hidrógeno y hay un antihidrógeno, ¿sí? Eh, Después de hacer una conjugación de carga, podríamos tener un helio y un antihelio, podríamos tener un litio y un antilitio. Y si es así, ese universo hecho de antimateria, ¿en qué sería igual o qué sería diferente? Esa es una cosa, una discusión muy interesante que vamos a ver. Eh, pues si eso fuera, eso es lo que se creía hasta antes de 1950. Y habría una discusión muy importante que justamente más adelante será fundamental para hablar de la interacción de. Ok, bien. Bueno, aquí había yo planteado un intermedio. Podríamos decir que hasta aquí hemos llegado a la mitad del curso, ¿sí? Aunque ya se va a acabar esta sesión. Y yo quisiera, pues, hacer como un ejercicio cualitativo, porque, bueno, recuerden que al final los detalles de los cálculos, pues no necesariamente los vamos a retener todo el tiempo en la cabeza, pero las ideas siempre son las que siempre vamos a arrastrar.
Entonces, me gustaría en este momento hacer una actividad. Es una actividad muy sencilla. Ustedes pueden ver ahí en el código QR. Somos 10, ¿cuántos somos? Perdón. 17 menos los administradores, que somos 3. O sea, somos 15. Ah, queda muy bien. Entonces, si ustedes se meten a este código QR, lo que va a pasar es que les va a dirigir a una página de internet que es Mentimeter, ¿sí? Y que, déjenme, y donde ustedes van a tener, pues, unas preguntas, No ¿sí? se, no se ve el Que, QR espérame, porque no se dejaste. ve, ok, déjenme, ahora pongo el QR, ahí, este, es que voy a compartir, sí, dejé de compartir, ¿no? Pero, ahora voy a compartir, déjenme aprender a usarlo, ahí está, share. ¿Se ve ahora el QR? Es Sí, de la primera pregunta, se ve abajo. Que me confirmen si lo ven. Sí se ve. Ok. Si se meten, pues se van a dar cuenta que van a llegar a una aplicación, ¿sí? Donde, pues bueno, hay una serie de preguntas. Lo que va a pasar, ahí viene, me gustaría entonces, son preguntas todas cualitativas, todas, incluso son, bastante, yo creo, sencillas. Y lo que me gustaría hacer con ustedes es, pues que cada quien, a partir de lo que hemos, discutido o de lo que ya saben, puedan irlas contestando. La ventaja de esto es que, pues, vamos a poder ver todas las respuestas que se hagan en este lugar. Entonces, vamos a dar unos minutos, ¿les parece o sea, más o menos como un minuto por pregunta, como unos 8 minutos para que ustedes puedan acceder a la, este, a esta presentación e ir poniendo sus respuestas. Bueno, quisiera saber si se entendió lo que queremos hacer, lo que les estoy proponiendo. Si es así, nuevamente, pulgar arriba. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Ok, gracias Gisela, gracias Melina, Ana Lucía, Ana Fernanda, Mónica. Ok, ok, entonces les pido por favor que pues coloquen sus respuestas. Son muy sencillas, y además de forma cualitativa y como ustedes quieran decirlo. nada más para que se animen con más. Es anónimo, nadie va a saber qué dijeron, si estaban bien, si estaban Ah, mal, ¿no? muy bien. Sí, claro, ya apareció ahí una de las respuestas. No se ve quién la escribió, así que escriban lo que ustedes crean, con toda confianza, o digan, no sé, no me importa, lo que sea, no importa. Sí, ya tenemos 3 que curiosamente coinciden todas. Lo chistoso es la primera, bolsones se oyen más bonitos. Muy Señor de los Anillos, como Bilbo Bolson. Ok, tenemos 3. Ok. Sí, por supuesto, intenten no ver la pantalla, porque pues para no copiar. Bueno, más bien, porque la idea es que veamos pues todo lo que ustedes piensan. Ya después analizaremos preguntas por preguntas. Es completamente anónimo, así que escriban lo que ustedes crean.
Creo que deberíamos de tener como 14 respuestas, porque somos 4 los profesores conectados. Ajá, tengo 10 en el Mentimeter, o sea, hay 4 que no han podido acceder o no están. Ok, ya vamos 7. Oh, Dulce dice que no puede acceder a la página. No sé qué hacer. ¿Puedo poner? Para acceder, tienen que entrar a menti.com, así en el navegador, y les va a pedir una clave, que es el numerito que aparece ahí arriba en la esquina, el 57447509. Doctora, ¿podría poner usted la dirección, a lo mejor en el chat, para que a lo mejor se pueda acceder, sí? Sí, creo que Bueno, sí, se puedo puede. agregarlo. Ok. Sí, de todos modos son 10. Bueno, ya van 11. Entonces ya nada más esperamos 2, 4, 6, 8. Muy bien. Ya vamos 9. Ok. Dulce, ya puso la doctora Aide la liga. Esperemos que puedas ya entrar. Creo que ya están todos o falta alguien. Ya estamos todos. Pónganme un pulgar arriba si ya acabaron para que podamos empezar a discutir. ¿O ya están todos? Bueno, aquí yo tengo 10 respuestas de 13. Alguien, yo creo que tiene problemas de internet porque ya bajó el número de participantes a 17, entonces ya básicamente estarían todos. Ok, bien. Entonces, pues bueno, la idea vamos a hacer lo siguiente. Bueno, si todos ven la respuesta, ¿verdad? La de la primera pregunta. La primera pregunta fue, ¿cuáles son los tipos de partículas o representaciones? No dijimos muy bien qué son, pero bueno, ¿qué tiene el modelo estándar? Y bueno, podemos ver que casi todo el mundo contestó fermiones y bosones. Bolsones me parece chistoso. Yo creo que la voy a usar para la siguiente. Son fermiones y bosones. Recuerden que tienen que ver con el spin que hay, ¿no? Entonces, los bosones tienen spin entero, ¿sí? Y los fermiones tienen spin un medio. Aquí alguien puso el bosón de Higgs. Efectivamente, el bosón de Higgs, como su nombre lo dice, es el bosón, es parte del modelo estándar. No lo hemos discutido, pero no es el único. Evidentemente, también hay fermiones. Aquí se pone el bosón de Higgs, fermiones y bosones. Es interesante, aquí está la respuesta. El bosón de Higgs es un bosón, como los bosones vectoriales, ¿verdad? Solamente que es el único bosón con spin 1, digo spin 0, ¿no? Entonces, esta clasificación es interesante. Aquí dice, no me la sé. ¿Quién puso no me la sé? No se preocupe, justamente venimos a eso. Hasta ahorita, pues justamente la respuesta es fermiones y bosones.
Aquí está más específica, fermiones, 6 quarks, 6 leptones y, exacto, 4 bosones vectoriales, que serían como el W más, el W menos, supongo que es el Z0 y los gluones, supongo que es eso, y un escalar que sería el Higgs, supongo que esa es la cuenta que se está haciendo, efectivamente tenemos esos. Aquí están bosones y fermiones, aquí otra vez se menciona el Higgs, sí, recuerden, no solo el Higgs, sino tenemos esto, y efectivamente son dos tipos de fermiones y bosones, entonces, pues esa sería la primera. Vamos a ver la segunda, ok, no, vamos a ver entonces ahora. Dice, ¿por qué las unidades naturales son las más adecuadas para describir los procesos de partículas? ¿Ok? Vamos a darle eh, un minuto, 2 minutos para responder esta. Sí, todos pueden ver la segunda pregunta, que es ¿por qué las unidades naturales son las más adecuadas para describir los procesos de partículas? Ok, entonces, por favor. Si hay problemas de conexión, me dicen. Ok, ahí tenemos ya una respuesta. Muy bien. Ok, tenemos 5. No se preocupen en hacer respuestas elaboradas. No es necesario que ahorita hagan su búsqueda. La idea es más o menos saber cómo vamos. Como dice Melina, son muy interesantes las respuestas. De hecho, doctora Melina, pues si quiere usted puede explicar, pues hacer un comentario por cada respuesta, solo para precisar cualquier cosa que haya que hacer. Ok. Bueno, en lo que terminan los demás, vamos a empezar a leer las respuestas. De todos modos, manden sus respuestas. Tenemos aquí ok, aquí tenemos la primera respuesta. Dice, ¿por qué? Dice que las unidades, la pregunta es, ¿por qué las unidades naturales son las más adecuadas para describir los procesos de particular? Y la primera dice, porque reflejan la física fundamental del régimen relativista y cuántico, simplifican las ecuaciones y muestran de manera directa las escalas relevantes del problema. Esta respuesta es bastante completa. Efectivamente,
porque es el sistema de unidades que nos permite pues describir de manera más adecuada estas escalas de las que estamos hablando. La segunda respuesta es más o menos igual, dice por las escalas y porque estamos tratando partículas relativistas. La siguiente es para simplificar los cálculos realizados. Ojo, sí, evidentemente estas unidades, pues al hacer H1, H barra igual a 1 y C igual a 1, simplifican los cálculos, pero no solo es eso. O sea, las ecuaciones se ven más limpias, llamémoslas así, sino en realidad también es porque allí podemos hacer más evidente las escalas en las que estamos trabajando. Entonces, por supuesto, sí simplifican los cálculos, no es lo principal, ¿no? Luego, la siguiente refleja la escala natural en que ocurren los procesos, es exactamente lo que estábamos diciendo, porque simplifica las grandes escalas de la energía de partículas. Supongo que cuando hablamos de grandes escalas nos referimos, no de distancia, bueno, sí, de la energía, perdón, de la energía, efectivamente, grandes escalas de energías, recuerden, significan distancias pequeñas. Aquí otra vez simplifican los cálculos porque utilizan constantes fundamentales. Sí, es similar al anterior. Luego dice, porque simplifican las ecuaciones, ya que se establecen constantes físicas universales clave, como la velocidad de la luz y la constante de Planck. Efectivamente, simplifican. Y recuerden, no solo simplifican, sino además también reflejan de qué cantidades, en qué escala estamos hablando. La última que hasta ahorita han puesto es, dice, simplifica las ecuaciones al eliminar constantes innecesarias. Con ello se puede ver si un proceso es cuántico o relativista. Esta respuesta es bastante interesante. La idea dice, las ecuaciones al eliminar constantes innecesarias. Bueno, no las estamos eliminando, ¿no? Están allí. Lo único que estamos haciendo es diciendo que la forma en la que vamos a medir las cantidades que están involucradas en nuestras expresiones matemáticas están reflejando llamémosle la intensidad relativa una con respecto a la otra, ¿no? Entonces, no es que realmente podamos ver si es un proceso cuántico relativista. Recuerden que, por ejemplo, estamos trabajando ahorita la electrodinámica clásica, todavía no la cuantizamos y aún así podemos expresar con esas constantes h barra igual a 1, c igual a 1. Entonces, no es que sean innecesarias, sino estamos eligiendo nuestro sistema de referencia. Pero entiendo que, supongo que es un asunto también decir innecesarias, es decir, es innecesaria ponerlas ahí si podemos hacerlas uno. Eso es cierto, ¿no? Entonces, eso es una manera de simplificar. Finalmente, la última respuesta que acaba de llegar dice, facilitan los cálculos y simplifican las ecuaciones sin perder información. ¿Ok? Es similar a lo que hemos comentado. Les agradezco mucho sus respuestas. Vayamos a la siguiente. Oye, Lau, no sé si comentaron, perdón, Sí, sí, dinos, dinos. no, en lo que contestan esta tercera pregunta, sigan, no. Ok. Sí, sobre las escalas de unidades, las escalas, por ejemplo, del sistema internacional, siempre han sido, o sea, por ejemplo, un metro o un kilogramo están asociados más con la vivencia humana, ¿no? Son unidades que Ah, pueden ser prácticas a escala humana, pero no son arbitrarias totalmente. Y algunas fueron asociadas como el sistema inglés a incluso partes del cuerpo, como iniciaban los egipcios a medir cosas como codo, o los griegos como estadios, ¿no? Eran asociadas a estructuras muy humanas y arbitrariamente las unidades del sistema internacional, digamos, se estructuran así y después ya buscan, buscan alguna estructura para hacerlas más, refinar, digamos, su definición, pero el sistema natural pues viene de estructuras de la naturaleza, ¿no? Como también lo mencionaron. sí, no, de hecho, sí, es bastante interesante eso. Recuerde que todos los sistemas que usamos en la física, y en particular de unidades naturales, tiene que ver, como dice la doctora Melina, con fenómenos naturales. Bueno, hagamos esta pregunta que ¿cuáles son los sectores del modelo estándar? También les pido que la respondan. Por supuesto que si hay preguntas al respecto de las preguntas o de las respuestas, la pueden hacer en el chat.
o donde quiera. O levantar su mano para pedir palabra. Exacto. Ok, ya tenemos una. A ver, otra. Bueno, no te preocupes, Gisela. Esperamos el próximo curso, las próximas sesiones. Ok, ya tenemos dos respuestas. A ver, esperemos otras más. Ok, en lo que van llegando más preguntas, digo más respuestas, vamos a ver pues algunas de las respuestas. Por ejemplo, la primera hicieron una clasificación diciendo que los sectores son materia, interacciones y simetría electrodébil, Higgs. Sí, quiero decirles que cuando hablamos en este contexto de sectores, nos estamos refiriendo a cómo vamos clasificando eh, las partes donde aparecen ciertas interacciones y cierto contenido de materia. Por ejemplo, hablamos del sector fermiónico, donde es la parte del modelo estándar donde se describen las partículas con spin, un medio y su interacción también con los bosones de norma. La parte del sector de norma, que es esencialmente lo que tiene que ver con cómo sería la dinámica y también la relación que guardan entre sí los bosones de norma, tal como los dice, que son las interacciones. También vimos que hay un sector de Yukawa, que todavía no hemos llegado a ese punto, y también hay un sector de Higgs. Entonces, la clasificación que estamos haciendo es justamente en ese sentido. Entonces, por ejemplo, la segunda respuesta dice el sector fermiónico compuesto de partículas de materia como quarks y leptones, perdón, el sector bosónico y el sector escalar. Más o menos ese es lo que hemos hecho, aunque falta el sector de Yukawa, que es el que relaciona el bosón de Higgs con los fermiones. Aquí dice norma escalar y fermiónico. Sí, básicamente es ese. Faltaría el de Yukawa. El siguiente es Gauge, el sector de Gauge de materia. Supongo que el de materia se refiere a los fermiones, el de Higgs y el de Yukawa, ¿no? Luego aquí aparece otra vez sector de Higgs, de la materia y de las interacciones. Es que recuerden que las interacciones en realidad aparecen en todos los sectores, ¿sí? La manera como lo clasificamos más bien tiene que ver con cómo se relacionan la descripción completa de la dinámica de un cierto tipo de partícula. Por ejemplo, en los fermiones también estamos incluyendo, por ejemplo, términos de masa, términos de interacción con los bosones de Gauge, pero, pero que se refiere solo al comportamiento de esas partículas de espino medio. Este dice sector de Gauge, interacciones, sector de materia, sector de Higgs, sector de Yukawa. Efectivamente, esos son. Luego aquí aparece el sector fermiónico escalar de norma Yukawa y el de Dirac. Bueno, el sector de Dirac es básicamente el sector fermiónico, que lo recuerden aquí regularmente Dirac pues está describiendo a los fermiones. Luego aquí aparece débil, fuerte y electromagnética. Estas más bien serían las interacciones, ¿no? O sea, y las interacciones, como les digo, pueden aparecer en varios de los sectores. Entonces, este es más bien las interacciones. Entonces, nada más es cuestión de manejar el lenguaje. Luego aquí dice fermiones con interacción electrodébil. Efectivamente es una parte. Aunque también quiero decirles que el sector de Dirac también podría contener la interacción fuerte, ¿no?
Supongo que aquí estaba QCD, quarks y gluones, efectivamente este, y el sector de Higgs. ¿Okay? Aquí solo faltaría, pues simplemente el sector de Yukawa. Ok. No quiero, ya son las 11, pero no me gustaría que nos fuéramos sin contestar esta pregunta. Todavía quedan más preguntas, pero vamos a dejar esta como última pregunta. Haremos este ejercicio cuando volvamos. Y déjenme entonces simplemente, pues voy a dejar esta pregunta. Más bien, creo que es más importante cerrar la sesión. Hay otras preguntas, por ejemplo, ¿por qué tenemos que usar la teoría cuántica de campos para describir las partículas? ¿Cuál es el papel que juegan las simetrías en el modelo estándar? ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para formular una teoría de partículas? ¿Crees que existe otra forma diferente al modelo estándar de describir las partículas elementales? Estas preguntas, vamos a hacer este ejercicio en la siguiente sesión, ¿sí? Para que podamos despedir y no quiero, pues, terminar demasiado tarde, ¿no? Entonces, déjenme nada más decirles qué es lo que falta. Estas preguntas que acabo de ver, que acabo de enseñarles, pues me gustaría que las fueran pensando para que después, más adelante, podamos revisarlas. Entonces, bueno, déjenme entonces recordarles una cosa que vamos a hacer la siguiente sesión, que es, pues bueno, la idea es ver lo que sería la fuerza débil. Voy a tardarme, me voy a pasar 3 minutos nada más. Como yo les dije, este curso se llama Estructura Teórica del Modelo Estándar. Pero conforme nos vamos adentrando cada vez más en, pues en más complicaciones, es decir, integrar más fenómenos, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que integrar cada vez otros conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la siguiente simetría que vamos a utilizar para describir la fuerza débil es la simetría SU2. Vamos a ver que SU2 es un tipo de grupo que tiene otras propiedades diferentes, incluso más ricas que la simetría que hemos trabajado, que es la U1. Entonces, la manera como vamos a trabajar es, primero vamos a hacer una revisión de todos pues los experimentos, las cosas que fueron haciendo ver que a pesar de que pensábamos que se cumplían ciertas simetrías, se empezó a surgir problemas al momento de describir ciertos fenómenos. Entonces, la siguiente sesión haremos un recorrido, casi la mitad, por esos experimentos que fueron convenciendo de que había la estructura justamente que había que meter para describir la fuerza débil, no era simplemente SU2, como les digo, tiene que ser SU2 izquierdo. Entonces, el objetivo de hoy fue justamente hacer eso. Saber qué significa que hablemos de fermiones izquierdos. Y veremos cómo los experimentos obligaron a tener que introducir esa simetría. Luego construiremos el lagrangiano SU2. Solo comprobaremos que efectivamente es invariante ante este tipo de transformación. Veremos lo que es un doblete, ¿sí? Para posteriormente darnos cuenta que después de que ya hicimos esa simetría, no va a ser suficiente. Una cosa interesante es que después de que ya se construyó la simetría de normas de SU2, nos damos cuenta que no funciona. Y no funciona porque resulta que la fuerza débil, a diferencia del fotón que puede viajar en principio a una distancia infinita, la fuerza débil no puede, no tiene un alcance muy grande. Y eso significa que los bosones de norma tienen masa. Y vamos a ver que eso es completamente incompatible con la simetría SU2. Y lo único que nos queda para rescatar todo esto es introducir este concepto que es una cosa súper bonita, que es justamente el rompimiento espontáneo de simetría. El rompimiento espontáneo de simetría viene a salvar a la simetría SU2 y que además nos da un marco para representar todas las masas de las partículas. Entonces, vamos a trabajar en un esquema a veces cualitativo,
a veces haremos cosas técnicas y siempre voy a hacer referencia a libros donde ustedes pueden leer la parte más formal, más técnica, pero como de nueva cuenta, como les dije, quiero hacer como una especie de péndulo, es decir, a veces le vamos a entrar a las cosas que necesariamente tenemos que discutir para poder manejar el lenguaje matemático y además las propiedades físicas, y luego regresaremos un poco a analizar, como ya con una perspectiva más cualitativa, qué significa o cómo fue que toma esta forma el modelo estándar. Entonces, no se pierdan la siguiente sesión, la mitad de la sesión es muy cualitativa, vamos a revisar experimentos, vamos a ver las incongruencias que había en los resultados, etcétera, etcétera, hasta que se convencieron o nos convencimos como humanidad de que SU2 no era suficiente, tenía que ser SU2 izquierdo, y luego de SU2 izquierdo poco era suficiente y tuvo que venir el bosón de Higgs a salvar a nuestra teoría de partículas. Bueno, con esto doy por concluido esta sesión. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado hoy. No se les olvide que si tienen dudas a lo largo de la semana, si tienen sugerencias también, ustedes pueden seguir mandando un correo, ya sea a la doctora Melina, a los organizadores, a mí también pueden hacerlo. Y sobre todo, no pierdan de vista el objetivo, ¿no? El objetivo no es ser exhaustivo, el objetivo es tener claro cuáles son las ideas detrás y cómo están sustentadas. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, se puede hacer. Si no, pues despedimos y les agradezco su paciencia. Muchas gracias, doctor Rao. Gracias a usted. Ok, gracias, dice Emily. Si hay preguntas, por favor. Si finalmente les quedan preguntas, ya pueden hacer las preguntas, como dice el doctor, por correo o en la siguiente sesión, pues apuntarlas y en la siguiente sesión al inicio siempre pueden hacer preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Y recuerden que la siguiente semana iniciamos 3 cursos y el miércoles ya tenemos fecha para el curso para finalizar el curso de neutrinos por la cuestión de que se le fue el internet al doctor Juan. Entonces, será el miércoles de 6 a 7, nada más para finalizar el curso de neutrinos.